Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué alegría. Qué alegría para mí estar aquí, participar de esta jornada realmente muy linda. Felicito a Leo por su taller, que fue un testimonio muy bueno, gracias. Realmente en primera persona, como se dijo, ¿eh? Es así hablar de este tema que es tan importante, tan vigente y con tantos problemas para tantas personas. Por eso hay instituciones, por eso hay agrupaciones, la medicina y distintas disciplinas de la ciencia siempre destinan esfuerzos para ayudar a las personas a salir de las adicciones, que pueden ser tantas, no solo las drogas, sino también el alcohol, la pornografía, el juego, las redes, la tecnología, y cada vez hay más conductas adictivas que pueden atrapar a una persona. Socorro cuando parece que no hay ayuda. Ahí vamos a empezar. Ahí está. Taller número 2. Consumo cuidado. Socorro cuando parece que no hay salida. ¿Por qué cuesta tanto salir de una adicción? Esa es la pregunta. Y empiezo, mientras hablaba Leo, me acordé, vino un flash a mi mente cuando yo cursaba mi carrera de medicina en quinto año. Estaba por entrar a una clase, estábamos haciendo todos cola para entrar a la clase. Creo que era la materia de ginecología, si no recuerdo mal, aunque no tenía que ver con propiamente esa especialidad, pero sí me llamó la atención un cuadrito que había colgado en la pared en la entrada al auditorio de clases. Y en ese cuadrito había una foto de un cenicero con un cigarrillo encendido y humeando. Solamente eso se veía en la foto, pero llamaba la atención una leyenda que decía, ¿quién consume a quién? Y la verdad te da todo un mensaje, ¿no? ¿Quién consume a quién? La persona que fuma va a decir, bueno, yo consumo el cigarrillo. Pero en este caso el cigarrillo, una más de las adicciones, como todas, en realidad van consumiendo a la persona, porque realmente cuesta salir de la adicción. Por eso es que se arma este taller, por eso es que la medicina, como recién decía, hay tanto esfuerzo para ayudar a la gente a salir de la adicción, porque realmente parece que no hay salida. Y nos preguntamos, ¿por qué una adicción atrapa? ¿Por qué una adicción atrapa? La adicción atrapa porque es una trampa. Por eso atrapa. Es una verdadera trampa. Y en este taller vamos a mostrar que es una trampa en 3D. En 3 dimensiones. Esta trampa trabaja en las 3 dimensiones, o mejor dicho, u otra manera de decirlo, las 3 partes que forman nuestro ser. Somos un ser tripartito, la Biblia nos enseña eso, que el ser humano tiene 3 partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. O para ir en orden de importancia sería espíritu, alma y cuerpo. Pero a modo didáctico en este taller vamos a estudiarlo de esa manera. Cómo la adicción trabaja en el cuerpo, cómo trabaja en el alma y cómo trabaja en el espíritu, en 3D. En primer lugar vemos la trampa biológica, la adicción en el cuerpo. Así trabaja la adicción en el cuerpo y algo recién Leo nos comentaba, la dopamina, y realmente es un tema muy importante entenderlo. ¿Qué hace la adicción en el cuerpo? Hay un circuito en el cerebro llamado el circuito dopaminérgico, en el cual todos sabemos, seguramente lo has estudiado, lo has leído, hay una sustancia llamada dopamina. La dopamina favorece conductas necesarias para el cuerpo. Cuando tenemos conductas necesarias, pequeñas cosas que nos dan satisfacción, la dopamina se libera. Por ejemplo, comer, beber, ¿qué podríamos decir? Algo que te gusta, escuchar el tipo de música que te gusta, o hacer actividades que te recrean
el cuerpo lo toma como algo bueno y el cerebro recibe un mensaje diciendo esto es bueno, porque la dopamina es liberada, te hace sentir bien, te hace sentir placer, satisfacción, por ejemplo, lograr una meta, recibirte, dar afecto, recibir afecto, todas estas cosas trabajan y la dopamina es liberada y estas son las funciones: producir el placer, ayudar a que nos sintamos satisfechos, por lo menos en ese momento. Es cierto que, como nos compartía Leo, la satisfacción va mucho más profundo y también vamos a hablar de eso. No en este taller, sino vamos a terminar en el cuarto taller. Está bueno porque el primer taller te presentó toda la problemática mostrándola como es, la película de principio a fin. Y ahora vamos por el medio de la película, mostrando lo terrible que es el consumo y mostrando lo terrible que es la trampa de la adicción y la pesadilla, por no usar la palabra infierno, que vive la persona adicta, cada vez más metida. Entonces ahora vamos a estudiar cómo funciona esa trampa. El próximo taller te va a mostrar las secuelas que deja a lo largo del tiempo y el último taller te va a mostrar, como en el primero te mostró todo de principio a fin, el final de la película, el final feliz que la película podría tener y puede tener para muchos que, como Leo, encuentran en Cristo la salida. Ese sistema de recompensa, así se llama el sistema de recompensa, que estudiándolo una vez encontré que cuando amaestran un animal, salvando la distancia que tenemos con los animales, a un perrito que le enseñan a hacer gracias, ustedes vieron que siempre el que lo amaestra le da, cuando termina de hacer la gracia, le da un alimento, una galletita o lo que coma el animal. Esa es la recompensa. Entonces así el animal aprende a hacer las piruetas, porque para él son cosas que aprendió, no son, a nosotros nos dicen, ¡oh, qué lindo! Y nosotros decimos esa gracia. Pero para el animal es algo que cuando lo hace recibe la recompensa. Entonces sabe que lo tiene que hacer y su cerebro ya incorporó esa conducta de que cuando hace esa pirueta, después viene el premio. Entonces lo hace y lo incorpora de manera refleja. Bueno, algo parecido, mucho más complejo, es el sistema de dopamina. El cerebro sabe que eso es bueno porque lo hace sentir bien e incorpora esa información. Entonces ya después, solamente cuando llega la hora de la comida y ya uno siente, ¿no?, el hambre, o cuando vas caminando por la calle a tu casa y de repente pasaste por un lugar donde viene qué sé yo, un olor a ¿qué puede ser? Asado. Fueron al asado. Yo voy a decir papa frita. O una panadería donde viene el olor a la factura a la mañana, ¿no? Uno dice, wow. Y el cerebro, y ya empieza se me hace agua en la boca, ¿no? Porque el cerebro ya sabe que cuando viene ese aroma, bueno, ya viene la comida y se empieza a liberar desde el principio, desde anticipadamente, esa sensación de que lo que viene es bueno. Allí se liberó dopamina. Y la dopamina está conectada con una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. Ahí radican las emociones. Ya vamos a ver enseguida cómo la trampa es también emocional. Entonces, ¿qué hace la adicción? La adicción lo que hace, bueno, ahí es la dopamina. La dopamina produce motivación, expectativa, búsqueda y deseo, ¿verdad? Todo eso es un circuito normal, así funciona el cuerpo. Dios lo ha diseñado de esa manera. Sin embargo, la adicción produce un secuestro del sistema de recompensa, porque produce en el cuerpo la liberación de cantidades mucho mayores de dopamina y empieza el cerebro a ser engañado. Porque si pusiéramos de 1 a 10 la escala de dopamina, bueno, una buena sensación te produce 6, otra sensación 7, lo que más te gusta te producirá un 10 de liberación de dopamina, pero llega la sustancia o lo que fuese lo que desata la adicción
y te libera un 20, un 30%, son cantidades mucho mayores que el cerebro no está preparado a vivir o a recibir. Y entonces se empieza de alguna manera a forzar al cerebro. Y el cerebro es realmente engañado. E incorpora esta nueva experiencia diciendo, bueno, esto es mucho mejor que lo que hasta ahora he conocido. Y así el sistema de dopamina y de recompensa ha sido engañado. Se fortalece el sistema o el secuestro y el cerebro empieza a inclinarse a estas otras conductas adictivas. Porque dice, esto es una prioridad, esto es algo nuevo. Y ahí aparece la conducta adictiva. Y ahí, en el cerebro, o hay lo que actualmente la ciencia, no actualmente, hace un tiempo, ha descubierto una función del cerebro que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una conducta empieza a repetirse, empiezan a formarse nuevos circuitos neuronales, nuevos caminos en el cerebro. Entonces el cerebro empieza a interconectarse más siempre en esa misma dirección. Y a medida que la conducta adictiva se sigue repitiendo una y otra vez, aparece realmente una conducta adictiva y el cerebro se ha acostumbrado y se ha modificado por esa actitud o esa conducta adictiva. Les pongo un ejemplo. Una pradera hermosa, un campo lindo con un césped hermoso, lo cruzaste, hasta te da pena pisar ese césped tan lindo, y cruzaste, hiciste un camino. Al otro día volviste a pasar por el mismo camino, y así pasaste una semana. A los pocos días ya vas a ver que tu camino empezó a quedar marcado. Y a medida que lo repetiste y lo repetiste y lo repetiste, se hizo un caminito y el césped desapareció de ese senderito por donde vos fuiste. Eso es lo que empieza a pasar en el cerebro, queda realmente marcado. Esto se llama neuroplasticidad. Y esto aparece cuando la conducta se repite una y otra vez. Entonces, en esta conducta adictiva que se va desarrollando en la persona, van apareciendo nuevas prioridades. El cerebro empieza a decir, esto es lo que quiero. Y lo que antes causaba placer, las conductas favorables y normales de la vida, ya empiezan a parecer pequeñas al lado de lo otro. Entonces quiero eso. Y esta es la trampa biológica. El cerebro fue entrampado, fue atrapado. La adicción secuestra este sistema de recompensa y le dice, bueno, yo te puedo dar a vos mucho más que cualquier otra cosa. Entonces el cerebro aprende esto nuevo. Se le hizo un nuevo camino. Y cada vez se fortalece más. Todos los días. Cada vez. Entonces ya hay una nueva prioridad. Ya el centro se desplazó de las actividades normales de la vida, por el gusto por estar con la familia, el gusto por el trabajo y las cosas normales, queda en un segundo y en un tercer y cuarto plano. Ahora aparece la adicción, por eso es tan difícil salir, porque atrapa al cerebro en esta forma de conducta repetida. Y esto sucede con todas las adicciones. Ahí tenemos todas, más o menos simbolizadas ahí, y cada vez hay muchas, y realmente muchas y cada vez más. En realidad toda conducta, toda situación que te obligue y te atrape y te lleve a repetirlo una y otra vez, puede considerarse una adicción. Y a medida que el tiempo pasa, llega esta situación, que la cantidad de la adicción o de la sustancia, de lo que se trate, va en aumento. Porque el cerebro mismo va cambiando para liberar un poco de tensiones y hay distintas etapas. Aquí, si alcanzan a ver, tenemos este círculo
este circuito. En primer lugar tenemos al uso. El uso es ocasional las primeras veces. La persona sigue controlando, decide si hacerlo o no hacerlo, pero el uso, a medida que se va aumentando, llega al abuso. El abuso es mucho más frecuente, ya aparecen consecuencias, y si tienen su material pueden ver, allí están descritos o resumido lo que estamos explicando. Ya empiezan a aparecer las consecuencias, ya no es un uso ocasional. Y las consecuencias hacen que la conducta entera de esa persona empiece a cambiar. Aparecen discusiones en su casa, empiezan a aparecer los problemas económicos, laborales, el deterioro de la salud. Y el control ya es parcial, ya no es que lo hago cuando quiero, ya hay algo que te está controlando. Entonces, luego del abuso, llega otro fenómeno llamado tolerancia. Y eso hace que el consumo aumente. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a acostumbrarse a eso. Y como decía Leo, cada vez querés más y cada vez más. Y la misma dosis ya no produce el efecto. Entonces el cerebro que conoció lo que era lo otro dice, quiero eso, pero esta dosis no me alcanza, entonces quiero más. Tolerancia. Y luego llega un punto que se llama dependencia. Ahí ya no es opcional. El cerebro ya está reorganizado y el consumo no es por placer, sino es para no sentirse mal. Ya cambió el panorama. Y cuando por algún motivo falta esa sustancia, aparece otra situación que se llama abstinencia, que es el desbalance cerebral. Hay consecuencias físicas, emocionales, ansiedad, irritabilidad, insomnio, tristeza, malestar físico. Y ahí hay dos palabras más que son craving y recaída. Ya vamos a tocarlas cuando pasemos a la trampa emocional enseguida. En esto me estoy deteniendo más tiempo. Ya lo otro lo vamos a pasar más rápido. ¿Y saben qué? A medida que esto va pasando en la persona, solamente es cuestión de tiempo. El cerebro empieza a funcionar en contra de la persona, ya no es solo una conducta, el cerebro ha cambiado, ya la persona quiere dejar pero no puede porque se sigue desarrollando el secuestro del sistema de recompensa. Y como recién decíamos, ya hay pérdida de interés, ya no interesan más las recompensas normales y hasta la corteza de la parte prefrontal del cerebro ha cambiado, pierde ya su capacidad de control, de juicio. Al principio, la persona controla la sustancia. En este punto, la sustancia ya controla a la persona y ya hay un nuevo mapa cerebral. Todo esto es la adicción biológica. Y todo esto se va acompañando de otros problemas físicos que no nos alcanza el tiempo para mencionar. Paralelamente a la trampa biológica aparece la segunda dimensión que va acompañando todo este proceso, que es la trampa emocional, la adicción funcionando en el alma de la persona. ¿Y qué hay en el alma de la persona? En el alma todos tenemos por lo menos tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Esas tres están en el alma. Cada una de esas tres es atrapada por la adicción. La adicción empieza a atrapar la mente, las emociones y la voluntad. Hay una división y una lucha interior. ¿Por qué? Porque la persona sabe que eso es malo, quiere dejarlo, pero no puede. Su voluntad no alcanza. No alcanza la fuerza de voluntad. Las emociones experimentan también al principio lo que decíamos de la dopamina. ¡Wow! Una experiencia impresionante, emocional. Y eso es lo que después tira a la persona a volver una y otra vez. Y aparece lo que llamamos anestesia emocional. ¿Qué es esto? Del placer al escape. Ya pasó esa experiencia las primeras veces de estar volando, de tocar el cielo con las manos. Del placer ya se va al escape. La persona lo busca al final para escapar, para evadirse de la realidad, ansiedad, soledad, culpa. Y ahí viene el tobogán emocional. El dolor por un momento es anestesiado
y la persona siente un alivio que es totalmente temporal cuando va otra vez a su consumo. Pero ese alivio dura un momento. La causa, el disparador que lo llevó a eso permanece y después vuelve. Vuelve y está peor que antes. Ese es el tobogán emocional. ¿Y qué hace? Vuelve al consumo. Y vuelve, y una y otra vez, y cada vez más, y dosis mayores. Un verdadero tobogán emocional. Y ahí aparece también lo que llamamos craving o craving. Eso es un deseo intenso, irrefrenable, compulsivo, desesperado, sí o sí, necesito. Entonces hace lo que sea, porque hay un grito que le viene de su cuerpo biológico, de su mente, sus emociones, que le dicen quiero eso, lo quiero de nuevo. El cerebro lo necesita y la persona ya no controla a esta altura. Hay más situaciones a nivel biológico y también emocional, que es la recaída. Ahí hay una definición. La recaída es un proceso de retroceso a los patrones de comportamiento y pensamiento característicos de la adicción activa. Tras un periodo de recuperación, esto lleva de vuelta al uso hasta llegar al estadio previo. Recaída. Esto es demoledor, porque hay muchachos, chicas, que han logrado por algún tiempo dejar el consumo, pero viene la recaída, porque hay algo que los atrapa. Entonces los lleva a recaer y cuando recaen es peor que antes. Y hay un ciclo que se repite una y otra vez. Dolor emocional, craving, que es un deseo compulsivo, consumo, alivio temporal, culpa, dolor emocional. Y así empieza el ciclo que se repite y cada vez peor y cada vez peor. Hay disparadores emocionales que siempre llevan a la persona a recaer. O no a recaer, sino a volver a consumir más y más. ¿Qué podríamos decir de disparadores emocionales? Discusiones en la casa, perdió el trabajo, una enfermedad, se fue la mujer, problemas con los hijos, pérdidas, el propio vacío, la insatisfacción, la decepción. Tantas cosas actúan como disparadores emocionales. Y frente a ese momento, el cerebro tiene una memoria emocional. ¿Y saben qué recuerda? El cerebro le dice, anda, hacelo de nuevo. Pero no le dice el cerebro ni sus emociones, mirá, te vas a sentir mal. Recuerda ese alivio temporal y hace lo que sea por sentir eso de nuevo. Y es también un mecanismo de evadirse del tremendo dolor actual. Por eso fíjense lo que es esta cadena y este ciclo. Y llega ya el momento de la fatiga de la lucha. Agotamiento, frustración, el fracaso deja heridas. Hay culpa, no puedo dejar esto, nunca lo podré dejar, esto es más fuerte que yo. Y aparece la desesperanza, deja de pelear. Ya no tiene sentido intentarlo, la fuerza de voluntad no alcanza, porque se lucha contra cambios cerebrales, hábitos instalados, la memoria emocional que recién les decía, impulsos que en forma automática y compulsiva llevan por el mismo camino y un historial de repetición una y otra vez. Cuando llega a este punto, la persona está realmente mal, destruida. Y pienso ahora, a veces aparece el suicidio como una opción, ¿verdad? Esto pasa porque la persona está siendo realmente destruida y tenemos que llegar a la raíz de todo este problema, la trampa espiritual. Esta es la raíz del problema. El problema es que la adicción encadena el espíritu. Y ahí vamos a un versículo, o antes de llegar al versículo, tenemos esta placa que dice, una adicción
no atrapa solamente el cerebro, tampoco atrapa solamente las emociones, atrapa a la persona completa. Por eso muchas personas descubren que salir es mucho más difícil de lo que imaginaban. Nos pongamos por un momento en la persona que está por consumir por primera vez. Lo hace tal vez porque es algo social, porque en el grupo de amigos lo hacen. Por curiosidad, como decía Leo. Por tantas cosas. ¿Y qué piensa en el principio? Ah, sí, yo lo dejo, yo cuando quiero, lo voy a probar, total lo voy a dejar cuando puedo. Y hay mensajes que te hablan de lo destructivo que es esto, porque todos piensan lo voy a poder dejar cuando quiero. Pero es realmente salir lo que las personas no veían, que es una verdadera pesadilla. La palabra del Señor dice en Juan 8:34, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es, ¿qué es? Esclavo del pecado. Esclavo. Esta es la verdadera raíz del problema. Y acá tenemos la raíz de la cuestión, y es la última pantalla. La esclavitud espiritual. ¿Qué es la esclavitud? Cuando otro te domina. Algo te domina. Algo te ha quitado la libertad. Hay ataduras, hay cadenas, ya no se es libre. El que comete pecado es esclavo del pecado. Ya no tiene libertad para decidir, ya no se es dueño ni del tiempo ni de lo que uno quiere hacer. Hay una esclavitud. Y esa esclavitud está en todo el ser. Hay una esclavitud en la conciencia. Ya no hay la alarma que había al principio. No, esto me hace mal. Se empieza a considerar hasta normal lo grave y hay una resignación. Se resigna, se adapta. Entonces el paso que sigue en esta pérdida de libertad es el aislamiento. Se oculta, se aleja de aquellos que podrían ayudarlo, miente, evade la realidad y hasta hay una pérdida de la identidad. Ya no piensa, tengo este problema, piensa, yo soy esto. Este problema es parte de mí, en realidad es mi identidad. Todo esto forma parte de una gran mentira y un engaño y una esclavitud que el enemigo hace. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Miren cómo ha ido llevando adelante sistemáticamente el enemigo este plan. Hurtar, hurta la libertad, engaña, el cerebro engañado, esto es bueno, quiero esto. El alma engañada, las emociones, te está destruyendo, lo sé, pero lo quiero y después ya no me voy a dar cuenta que eso es malo, hasta forma parte de mí. Hurtar, matar y destruir. Este taller número 2 tiene por título Cuando parece que no hay salida. ¿Por qué cuesta tanto salir de la adicción? Porque es una trampa integral en 3D. Cuerpo, alma y espíritu. Y cierro con lo que dije al principio. ¿Quién consume a quién? En este taller hemos querido plasmar la realidad que vive la persona que tiene este problema de adicción. En el siguiente taller, después de la pausa, vamos a ver las secuelas que va dejando a lo largo del tiempo. Pero en el último taller vamos a hablar de la salida que hay para esta problemática. Que Dios nos bendiga.